Quien más quien menos vive con una cierta sensación de culpa. Es una emoción aprendida como cualquier otra que apunta a poner de relieve aquello en lo que tal vez no hemos sido muy acertados, porque hemos desafiado nuestra moralidad, porque hemos ido en contra de nuestros valores, porque no nos hemos respetado, porque no hemos respetado a los demás o sencillamente porque en algún momento del pasado nos equivocamos, no supimos hacerlo mejor y nos estamos juzgando por ello ahora en el presente. La función de la culpa en realidad es noble. Nos enseña allí donde necesitamos hacer cambios en nuestro modo de pensar, sentir o actuar y abre la puerta a la posibilidad de reparar relaciones cuando éstas han sido dañadas y nos hemos dado cuenta de ello. Sin embargo, lamentablemente, lo cierto es que solemos relacionarnos con la culpa de una forma terriblemente tóxica. Yo diría que es probablemente una de las emociones que llevamos peor, es de las más tóxicas. La arrastramos a lo largo del tiempo, la usamos como escudo para no tener que enfrentarnos a la incomodidad de movernos hacia el cambio e incluso, muy a menudo, es la moneda de cambio a fidelidades inconscientes y, la verdad que muy a menudo dañinas, con nuestras relaciones de referencia, ya sea con la familia, con los amigos o con la pareja. Así que en el episodio de hoy, el episodio de esta semana, vamos a ver muy de cerca cuáles son las trampas ocultas que hay detrás de la culpa. Y evidentemente la propuesta es que si te pillas en alguna de ellas, pues yo te pediría por favor que te atrevieras, ¿no?, a hacer el cambio de perspectiva y abrirte a la magia del perdón. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues vamos allá. La culpa es una emoción tremendamente inoculada en nuestra sociedad, es como una especie de pegamento y la utilizamos muy a menudo, demasiado diría yo, ya sea para relacionarnos con nosotros mismos como para relacionarnos con los demás. Bebe directamente de nuestro mapa de la realidad, que es único e intransferible y que está directamente relacionado con lo aprendido a nivel familiar, lo aprendido en nuestra historia biográfica, ¿no?, de lo establecido socialmente. Y el tema es que toda esta información puede ser tanto consciente como inconsciente. Todo ello, además, bañado de una moralidad que no siempre es ni justa ni compasiva. Para que nos entendamos, para que la culpa pueda darse, necesitamos principalmente dos cosas. Un juez interior, que es aquel que encarna la sombra, las creencias limitantes, nuestros miedos más profundos, ah, es decir, muchísimo material inconsciente, también material consciente a nivel de estar o no conectados con nuestras fortalezas interiores, con nuestros valores. Y también necesitamos el juez exterior, que representa las expectativas del entorno. No olvidemos jamás que al final lo que todos los seres humanos queremos a nivel muy inconsciente es ser vistos, ser valorados y ser reconocidos, ¿no? Así que todo aquello que movilice estas tres cosas van a ser material de abono para que nuestra mente pueda generar o no la culpa. Así que, como ves, en la culpa hay siempre, siempre, siempre grandes dosis de juicio. Y el tema aquí es que, a pesar de que el juicio es la constante, lo cierto es que no siempre es un juicio justo, ya que suele sustentarse por muchas de las distorsiones cognitivas que sacan de la ecuación las grandes variables, las muchas variables que intervienen en un suceso y sobre todo lo que para mí es fundamental es que bebe directamente de la inconsciencia. ¿Qué significa esto de que bebe de la inconsciencia? Pues si te soy sincera, yo considero que es el punto clave de experimentar la culpa. Si yo estoy en mi momento presente, sintiéndome culpable por algo que hice en el pasado, diciéndome que tendría que haberlo sabido, que tendría que haberlo previsto, que cómo fui tan tonto, cómo pude permitirlo, todas estas cosas, lo que estás haciendo es, desde tu momento presente, juzgar a ese tú, a esa tú, que experimentó desde ese nivel de conciencia y que necesitó una experiencia concreta para poder pasar a otro nivel de conciencia.
Es un poco, para que me entiendas, como si tu yo del presente juzgara a tu niño, a tu niña de cuando tenía 10 años por algo que hizo, por no saber según qué cosas, cuando realmente fue el camino de la vida, la experiencia, la que posibilitó esa toma de conciencia. Eso es lo que significa beber de la inconsciencia, y a la culpa le encanta, porque dice, tú no supiste eso, tendrías que haberlo sabido, cuando la realidad es que no lo supiste porque no había manera de saberlo, porque no puedes saber aquello que no sabes, ¿no? A no ser que pase algo que te lleve a saberlo, de manera que es necesario el proceso para poder aprender. Cuando vivimos la culpa y nos bloqueamos en esta inconsciencia, lo que está obstaculizando es precisamente el objetivo mismo de la culpa, que es el aprendizaje. Como te decía al principio, en la introducción, el objetivo que tiene la culpa es que tú puedas aprender, que puedas abrir nuevos caminos, que puedas ajustar acciones, ajustar pensamientos, ajustar cosas, ¿no? Hasta incluso, ¿no? Te da la posibilidad de abrirte a la humildad para reconocer tus propios errores. Cuando nos quedamos con esta culpa que bebe del inconsciente y nos quedamos ahí atrapados en ello, lo que está haciendo es ni más ni menos que imposibilitar el aprendizaje. ¿Cuáles son entonces las trampas, ¿no?, que se esconden detrás de esta culpa? Pues cuando nos anclamos en la culpa, esta culpa excesiva o incluso una culpa crónica, puede minar nuestra autoestima y puede afectar negativamente nuestro autoconcepto. Cuando alguien se siente muy culpable por algo y se siente constantemente culpable por algo, una de las cosas que sucede es que empieza a verse a sí mismo como una persona defectuosa o inadecuada. Y de nuevo se obstaculiza el objetivo mismo de la culpa, que es aprender y poder perfeccionarnos, por así decirlo, o poder refinarnos o poder estar más alineados con lo que queremos y lo que es importante para nosotros. La segunda cosa, la segunda trampa que se esconde detrás de esta culpa es llevar a cabo estos comportamientos de autosabotaje. Es decir, como nos sentimos culpables, podemos llegar a tomar decisiones que van en contra de nuestros propios intereses en un intento de castigarnos a nosotros mismos, este juez interno, ¿no?, por nuestros supuestos errores. Y fíjate cómo aquí esto cronificado, es decir, perpetuado en el tiempo, puede llevarte a estados profundos de depresión, de que puedes vehicularse en acciones muy peligrosas para tu bienestar físico y para tu bienestar mental. Así que cuando hablamos de lo importante que es saber relacionarse con la culpa de una forma sana, es porque realmente si lo llevamos al extremo puede ser profundamente dañino. Así que vivir la culpa vinculada con este autosabotaje es terriblemente peligroso. Y aquí quiero introducir algo que es también una de las grandes trampas, ¿no?, de esta culpa, que unida al autosabotaje puede hacer que esta culpa precisamente se cronifique. Y es el hecho de que muchas veces asociamos culpa con responsabilidad. Es decir, una parte de nosotros considera que si suelto la culpa, lo que estoy haciendo es dejar de responsabilizarme de mi parte, ¿no?, de lo que sucedió. Sin embargo, uno puede ser responsable de lo que sucedió perdonándose a sí mismo sin tener que sentirse culpable. Cuando tenemos la capacidad de desvincular estas dos cosas porque estamos en paz con nosotros mismos, porque entendemos que hicimos lo que hicimos porque no supimos hacerlo de otra manera, entonces este aprendizaje es posible y nos desbloqueamos. Salimos de este espacio de autosabotaje para adentrarnos en un espacio de conexión con nuestras capacidades, ni más ni menos. Así que, como tip, como algo importante que yo creo que es que te lleves de este episodio, es esto. Intenta desvincular el binomio culpa con responsabilidad. Puedes ser responsable sin tener que sentirte culpable. Luego, además, como otra trampa, ¿no?, silenciosa de esta culpa, es que puede afectar directamente a las relaciones con los demás. De hecho, las personas que se sienten culpables suelen
ser más propensas a complacer a los demás y además no a complacer sanamente, sino a complacerlos en exceso y además a tener dificultades para establecer límites personales saludables. Es más, también puede ser que esta culpa sea utilizada como una herramienta de cambio para el chantaje emocional, ¿de acuerdo? Es decir, que haya personas que utilicen la culpa para doblegar tu voluntad a su favor, ¿de acuerdo? Eso tiene ese poder la culpa. Luego, además, esta culpa, pues evidentemente tiene efectos en nuestro cuerpo físico, pues porque cuando nos estamos culpando constantemente y sentimos esta culpa crónica, podemos llegar a tener episodios de estrés y de ansiedad significativos, porque al final lo que estamos intentando es controlar cosas que están fuera de nuestro control porque ya sucedieron. Así que es una absoluta desconexión con el momento presente, que puntualmente, insisto, es necesario para aprender, es necesario para recalibrarnos, para reubicarnos en el camino personal, pero que sostenido en el tiempo nos está alejando profundamente del momento presente. Además, vivir en la culpa puede hacer que nos paralicemos, que no tomemos acción, que no avancemos en la vida y en lugar de abordar los desafíos que ésta nos presenta, podemos quedarnos atrapados en un estado de rumiación donde nos vamos perpetuando en esta queja, en este victimismo, donde somos los grandes culpables de los males del mundo, cuando realmente lo que está sucediendo es que no nos estamos abriendo a la incomodidad que hay detrás del aprendizaje de haber hecho algo mal hecho o de haber, pues no haber... habernos desconectado, ¿no? de nuestros valores y de aquello que era importante para nosotros y a lo mejor habernos alejados de nuestra verdad interior, ¿no? Además, hay un tema importante aquí y es que muchas veces nos quedamos en la culpa cuando en lo profundo están subyaciendo emociones más densas, como puede ser el enojo, la tristeza, el miedo, y en lugar de enfrentarnos a estas emociones, lo que estamos haciendo es utilizar la culpa como una forma de defensa, ya sea porque nos escudamos en ella, no, yo soy culpable y ya está, cuando a lo mejor realmente lo que estoy haciendo es sintiéndome terriblemente triste, o ya sea acusando con el dedo a otras personas, la culpa es tuya, cuando en realidad lo que hay ahí detrás es una profunda sensación de enfado, de decepción, ¿no? De tristeza. Es decir, ¿qué hay detrás de esa culpa? Así que fíjate lo importante que es darse el permiso para soltar esta culpa, para trabajar en ella. Y siempre y como en todo, en vez de huir de la culpa, la propuesta es que la escuches, que te des cuenta de lo que hay ahí detrás, que veas cuáles son las emociones que están subyaciendo y que te permita conectar directamente con tus capacidades, que te permita directamente abrazar el perdón, ¿no? Es imposible que sueltes la culpa, sobre todo cuando estamos hablando de una culpa hacia ti misma, hacia ti mismo. Es imposible soltarla si antes no hay un profundo proceso de perdón y como siempre, no hablo del perdón moral, del bien o el mal, hablo del perdón transpersonal, que tiene que ver con el sentido de la inocencia. Hice lo que hice porque no supe hacerlo de otra manera. Cuando, por otro lado, estamos hablando de el culpabilizar a los demás, aquí sería interesante que te dieras cuenta de cuáles son las emociones que subyacen a ese sentimiento de culpa, cuáles son las expectativas que hay ahí detrás y desde ahí pues recalibrar esa relación, esas expectativas y aceptar lo que hay. Aceptar lo que hay no significa resignarse, lo que significa es dar espacio a lo que el presente me está mostrando para desde ahí poder tomar una decisión consciente y alineada con lo que para mí es importante. Pues como ves, la culpa da mucho de sí, muchísimo de sí. No he querido entrar en la idea, ¿no?, que desde algunas prácticas espirituales se sostiene de que ya cuando nacemos nos sentimos culpables por habernos desconectado de la fuente o por tener una falsa percepción de desconexión de la fuente, porque esto ya es
un tema en sí mismo mucho más amplio. Pero sin embargo, considero que para la dimensión del ego, para la que manejamos habitualmente en nuestra cotidianidad, sí que es importante que sepas esta información para que desde ahí puedas empezar a liberarte para vivir con esta calma mental que ya sabes que nos encanta aquí en este podcast. Como siempre, comparte esta información con esas personas a las que sientas que les pueda resultar útil. Y muchísimas gracias por estar aquí. Vuelvo por aquí la próxima semana. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por tu valoración de 5 estrellas. Y ya sabes que si quieres adentrarte en este camino de presente para poder pillar todas estas cosas que tienen que ver con el mundo interior, que a veces nos cuestan un poco, puedes hacerlo desde los recursos totalmente gratuitos que hay en mi página web. Una de ellas es una guía mindfulness de 7 días para pasar del piloto automático a la acción consciente, que precisamente en esta acción consciente, en este darte cuenta del momento presente, vas a poder observar cómo te manipula esta culpa. Un fuerte abrazo, vuelvo por aquí la próxima semana y que vaya genial. Chao.